Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este miércoles 15 de enero. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Joe Biden se despide de la Casa Blanca con una carta considerada por muchos como egocéntrica y con logros que no vieron los votantes de Estados Unidos. Lo analizaremos. Además, Marco Rubio se presenta a su audiencia de confirmación como secretario de Estado. Le explicaremos los principales puntos de su intervención en el Senado. Y a días de la toma de posesión de Donald Trump, Israel y el grupo terrorista Hamás logran un acuerdo de cese al fuego. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Comenzamos con esta noticia. El presidente Biden publicó este miércoles una carta de despedida en la que decía: ha sido el privilegio de mi vida servir a esta nación durante más de 50 años. La misiva, un tanto egocéntrica, destaca lo que afirma es un legado construido sobre ejemplos personales de liderazgo, fortaleza, fuerza de voluntad, triunfo sobre la adversidad y compromiso. Hoy tenemos la economía más fuerte del mundo y hemos creado la cifra récord de 16.6 millones de nuevos puestos de trabajo. Los salarios han subido, la inflación sigue bajando, añadió antes de un discurso que pronunciará precisamente esta noche desde el despacho Oval. Biden tuvo cuidado de dejar de lado cualquier afirmación de victoria rotunda en Afganistán, dado que el mundo observó cómo se desarrollaban los horrores en ese momento y en los años posteriores. Biden también hizo caso omiso de la inflación acumulada, el aumento de la delincuencia, el aumento del coste de vida y la invasión en la frontera sur, así como otros aspectos importantes de su mandato. Y para hablar y analizar esta carta de despedida del presidente Biden, hacemos contacto con el analista político Silvio Canto Jr. Silvio, bienvenido. Comencemos por, ¿cuál es tu primera impresión de esta carta? Bueno, como siempre, gracias por la invitación. Bueno, mi primera impresión es que, pues, esto lo hacen los presidentes, ¿no? Todos los presidentes se despiden de alguna manera y le tocaba a Biden hacerlo, pero no tiene muchos puntos que celebrar de su presidencia. Digo, la verdad es que todos estos éxitos que él cita, por lo menos para muchos de nosotros, no son éxitos, y creo, basado en las elecciones que acaban de ocurrir, la gran mayoría de los americanos no lo ven como éxitos tampoco. Digo, yo te puedo decir Afganistán, que fue un desastre total para el país, no necesariamente para él, para el país también. La frontera, que yo creo que fue terriblemente mal manejada. Tienes la situación de la inflación, que obviamente nos afectó a todos. Y la otra cosa también que yo creo que va a ser parte de su historia es las relaciones familiares y cómo la familia de él aprovechó el apellido y la posición para meterse unos dólares en el bolsillo. Entonces, como que para mí su presidencia ha sido un total y absoluto desastre. Yo me acuerdo la de Jimmy Carter, que hace poco enterramos. Carter dejó la presidencia también con unas aprobaciones bien bajas. Pero la diferencia es que Carter tenía más prestigio personal que Biden. Biden deja la presidencia, francamente, muy mal. Y yéndonos por algunos de estos puntos, Silvio, yéndonos por algunos de estos puntos, lo de la inflación que estabas tocando, él dice en esta carta que la inflación se está reduciendo. Sin embargo, la acumulada es una de las peores inflaciones en la historia moderna del país. De alguna manera es una verdad a medias y algo que ha afectado a todos los estadounidenses, ¿no lo crees? Claro, eso no hay que ser un economista para saber eso. Lo único que tienes que hacer es salir a comer todos los domingos y darte cuenta. Mi esposa y yo siempre salimos a comer todos los domingos después de misa, y la verdad es que el precio de las cosas es pero impresionante como ha subido. Digo, todo ha subido de una manera exorbitante. Mi favorito lugar para comprar hamburguesas, donde hay unas muy buenas, el número 2 que yo siempre pido. Digo, cada vez que voy a comprar mi favorita hamburguesa número 2 con queso Está más y cara. me pasan la cuenta, me parece que estoy comiendo en un steakhouse carísimo. Digo, es increíble, increíble como todo ha subido. Y eso tristemente lo han vivido y experimentado la mayoría, lo hemos vivido la mayoría de los Oh, estadounidenses. claro. Silvio, otro de los puntos importantes que mencionas es el de las relaciones familiares de Biden. Él dice que entrega un legado de 50 años de servicio. Muchos otros lo critican y lo ven como un
como 50 años, más de medio siglo de beneficiarse él y su familia. Sabemos estos casos polémicos que finalmente se quedarán en el tintero gracias al perdón que le otorgó amplio y sin ninguna restricción a su hijo Hunter Biden. Claro, ese perdón que él dio regresando como 10 años atrás o algo así, yo creo que eso es lo que la gente va a recordar. Y lo interesante para mí es que el Special Counsel de Hunter Biden escribió un reporte no hace mucho en el cual él claramente decía que la familia se había beneficiado. Digo, la historia no va a ser muy buena con Biden. Esa es la realidad. Y pues él se despide, como otros presidentes se despiden, pero la historia no lo va a recordar muy bien. Yo creo que en realidad lo va a recordar bastante mal, Karim. Otro de los datos importantes, lo comentábamos el día de ayer porque se daba a conocer, obviamente, más allá de los millones de personas que ingresaron ilegalmente al país, el gran número de personas que entraron aún estando bajo la lista de sospecha de terrorismo, lo cual representa un peligro para los Estados Unidos. Finalmente, antes de que se nos termine el tiempo, Silvio, ¿qué nos puedes decir de otros expresidentes de los Estados Unidos que se despidieron de esta manera, dejando una carta, alguna anécdota que tengas por ahí que recuerdes en este momento? Mira, si los amigos recuerdan en su clase de historia que siempre les enseñaban sobre la despedida de George Washington, pero eso fue muy especial, porque era George Washington como diciendo, como el abuelo despidiéndose de la familia y diciendo, pasándose a la próxima generación. El presidente Eisenhower dio uno muy interesante sobre el gasto militar, que se habla mucho de él. Mi favorito, y parte es porque yo lo vi en vivo, es la despedida del presidente Reagan, que fue súper optimista sobre el país. Pero normalmente estas despedidas no se recuerdan mucho, como que yo no creo que mucha gente se va a acordar en una semana que él escribió esta carta al presidente Biden o que esta noche va a dar un discurso. Yo creo que eso va a pasar muy rápido a los archivos de la historia y lo que vamos a recordar son las cosas que hizo. Eso sí vamos a recordar y, en mi opinión, más negativas que positivas. Y que impactaron tanto a los estadounidenses. Silvio Canto Jr., como siempre, un gustazo tenerte con nosotros. Gracias de verdad. Gracias y buen día. Muchas gracias. Igualmente. Israel y Hamás lograron hoy un acuerdo para un alto al fuego en Gaza y una liberación de rehenes en manos del movimiento terrorista, confirmó un funcionario estadounidense cercano a las negociaciones indirectas que tuvieron lugar en Doha. El acuerdo se alcanzó tras la reunión del primer ministro catarí con los negociadores de Hamás y por separado con los negociadores israelíes en su oficina e incluye un alto al fuego en Gaza y una liberación de rehenes. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este miércoles por la noche que quedan cuestiones por resolver en el acuerdo sobre un alto al fuego con Hamás, pero que espera cerrar los flecos pendientes en las próximas horas. Ante esto, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien había amenazado a Hamás si no liberaba a los rehenes antes de su toma de posesión, celebró la medida y aseguró en su red Truth Social que los rehenes en Medio Oriente pronto serán liberados. De regreso a nuestro país, Marco Rubio se presentó hoy ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para ser interrogado en la audiencia de confirmación como secretario de Estado. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles del intercambio en el que, por supuesto, se discutieron temas como China, Rusia y las amenazas a Estados Unidos presentes en Latinoamérica. Veamos. Esta mañana se ha llevado a cabo la audiencia de confirmación al senador Rubio, quien ha sido nominado por el presidente electo Donald Trump para ser su secretario de Estado. Y contrario a la mayoría de las audiencias que hemos visto entre ayer y hoy, esta parece una audiencia mucho más calmada, en la que vimos que incluso los senadores demócratas que podían tener alguna observación o alguna preocupación sobre su posible desempeño, presentaron esas observaciones con mucho respeto y con mucha tranquilidad. Eso muestra, por supuesto, los largos años de trabajo que ha llevado el senador Rubio en el Senado y cómo es respetado a ambos lados del pasillo. Sobre los temas más importantes que vimos en esta audiencia, bueno, pues para empezar, Marco Rubio habló sobre las indicaciones que le ha dado el presidente Donald Trump para regir la política exterior del país. Escuchemos lo que dijo respecto a cuáles son las reglas con las que se va a regir el Departamento de Estado. But ultimately, under President Trump, the top priority of the United States Department of State
will be the United States. The direction he has given for the conduct of our foreign policy is clear. Every dollar we spend, every program we fund, every policy we pursue must be justified by the answer to one of three questions. Does it make America safer? Does it make America stronger? Or does it make America more prosperous? En cuanto a otros temas, también vimos al senador Marco Rubio hablando de China y del peligro de que Estados Unidos dependa en varios productos y diferentes situaciones comerciales de China. Escuchemos. If we stay on the road we're on right now, in less than 10 years, virtually everything that matters to us in life will depend on whether China will allow us to have it or not. Everything from the blood pressure medicine we take to what movies we get to watch, and everything in between, we will depend on China for it. They have come to dominate the critical mineral industry supplies throughout the world. Everywhere in the world, they've now established critical mineral rights. Even those who want to see more electric cars, no matter where you make them, those batteries are almost entirely dependent on the ability of the Chinese and the willingness of the Chinese Communist Party to produce it and export it to you. So if we don't change course, we are going to live in a world where much of what matters to us on a daily basis, from our security to our health, will be dependent on whether the Chinese allow us to have it or not. That's an unacceptable outcome. Pues también vimos al senador Rubio, y ahora nominado para ser el secretario de Estado, hablando particularmente de Venezuela. Dijo que en Venezuela hay presencia de Rusia y de Irán. Dijo que Irán desarrolla fábricas de drones en Venezuela y resaltó que el régimen de Maduro le ha otorgado pasaportes venezolanos a miembros de Hezbollah. Pues una audiencia en la que vimos una vez más al senador Marco Rubio y ahora seguramente próximo secretario de Estado, mostrando su amplio conocimiento en materia de seguridad nacional y de política internacional. Otro de los nominados que se sometió a una larga audiencia ante el Senado fue la candidata de Donald Trump como fiscal general del país, Pam Bondi. Durante la audiencia de confirmación, el senador demócrata Peter Welch le pidió a Bondi que prometiera que no ordenaría investigaciones o procesamientos por razones políticas. Nadie será procesado ni investigado por ser un oponente político. Eso es lo que hemos visto durante los últimos 4 años en esta administración. Se procesará con base en los hechos y la ley y de manera justa, dijo Bondi. Cada caso se analizará caso por caso. Nadie debería ser procesado por motivos políticos, expresó. Y la Cámara de Representantes aprobó el día de hoy un proyecto de ley que impide que estudiantes transgénero compitan en deportes femeninos en las escuelas de todo el país. This is a great day for women in America. Yes, that's an applause. House Republicans have yet again stood up for women. This is a commitment that we have made because it comports with what is right and what is common sense. We know from Scripture and from nature that men are men and women are women, and men cannot become women. Solo 2 demócratas se unieron a 216 republicanos para votar a favor de la Ley de Protección de Mujeres y Niñas en los Deportes, que establece que las escuelas que reciben fondos federales violarían la ley si permiten que una persona cuyo sexo sea masculino participe en un programa o actividad atlética que esté designada para mujeres o niñas. Mi proyecto de ley cumplirá con el mandato que el pueblo estadounidense dio al Congreso para restablecer la integridad de los deportes femeninos, tal como lo pretendía el Título 9, declaró el copatrocinador del proyecto de ley, el representante Greg Stube, republicano por Florida, a través de la plataforma X. Las autoridades de California mantienen vigente la alerta roja por fuertes vientos que pudieran avivar las llamas y complicar el combate de los incendios. Las autoridades siguen investigando las causas de los fuegos sin haber descartado aún posible piromanía o que haya habido descuidos de líneas eléctricas. En todo el condado de Los Ángeles, que incluye tanto la ciudad como el resto de la zona metropolitana, incluyendo lugares como Pasadena o Santa Mónica, había hasta la noche de ayer reportes de 31 personas con paradero desconocido. 5 ya fueron encontradas a salvo y 26 siguen siendo consideradas desaparecidas. La cifra de fallecidos aumentó a 25 en las últimas horas.
Y para ver la situación actual de estos devastadores incendios, vamos al mapa interactivo del Departamento de Incendios de California, CAL FIRE. Por tamaño se pueden clasificar de la siguiente manera. El primero, el más grande, ha sido el de Palisades, que ha consumido hasta este momento 23.713 acres y está controlado tan solo en un 19%. El segundo más grande es el incendio Eaton. Este ha consumido 14.117 acres y está contenido en un 45%. El tercero de ellos es el incendio Hearst, que ha quemado 799 acres y está contenido en un 99%. Y el cuarto y más reciente es el incendio Auto, que ha consumido 61 acres y está contenido en un 47%. Y este miércoles se dio a conocer que bomberos mexicanos encontraron cadáveres en algunas de las casas consumidas por estos incendios, aunque aún no se han brindado más detalles al respecto. Pero ¿quiénes son estos bomberos? Fernando Mejía nos cuenta en el siguiente reporte. Con un rostro que refleja concentración, el equipo de 70 bomberos que llegó de México preparaba su equipo de trabajo: palas, rastrillos, sierras eléctricas, víveres y agua. Pues es parte de nuestro trabajo, apoyar aquí a California, y es un orgullo pues apoyar aquí a nuestros vecinos, Estados Unidos. 10 to 16%. La temperatura del día de hoy va a estar entre los 58 a 68. Después de una breve reunión previa a salir a combatir el fuego, el líder del grupo les traduce las indicaciones del jefe de brigada. Una vez en la montaña solo se tiene el uno al otro y tienen que trabajar en equipo. Lo más difícil en concreto, pues no hay que decirlo porque es algo que tenemos que hacer, es nuestro deber. Everybody seems to be in shape, fit, ready. Todos están en buena forma y listos para trabajar, dijo el jefe de la brigada en donde se encuentran, agregando que es una ayuda que se aprecia mucho y que confía ciegamente en ellos. El grupo llegó el sábado y pertenece a la Comisión Forestal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos el convenio con este país de Estados Unidos. También nos gusta hacerlo, lo hacemos con mucho gusto. Tratamos de que no solo México esté bien, sino todo el mundo, ¿no? Ellos recibieron un entrenamiento previo sobre cómo combatir este tipo de incendios y cómo buscar ayuda en caso de emergencia. Pues cambia un poco el tipo de vegetación nada más. ¿Más difícil, más fácil? Similar, pero por la cantidad a lo mejor es un poco más agresivo el fuego. Y así, luego de su pequeña reunión, los 70 héroes mexicanos se lanzan en medio de las montañas a combatir el incendio. Será una jornada de entre 10 y 12 horas. El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, dijo que las emergencias no tienen fronteras y que está eternamente agradecido con el gobierno mexicano por esta ayuda prestada en uno de los momentos más difíciles del estado. Fernando Mejía, Voz News, Los Ángeles, California. Gracias, Fernando, por ese reporte. Y mire, si usted quiere apoyar a las víctimas, puede hacerlo a través de la Cruz Roja Americana, ya sea visitando el sitio de internet que aparece en su pantalla o llamando al número 1-800. También puede enviar un mensaje directamente, el mensaje Red Cross, desde su celular al 90999. Así nos vamos a la pausa comercial. La patrulla fronteriza encuentra un túnel clandestino utilizado para la trata de personas en El Paso, Texas. Los detalles de esto y más al regreso. Además, recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido y nuestro noticiero a través de Roku, Apple TV y Fire TV, así que búsquenos en la plataforma de su preferencia. Y si aún no lo ha hecho, descargue el app de Voz en su teléfono celular. Es gratis y le da acceso ilimitado a noticias sin censura para usted. Quédese, ya volvemos con más de Voz News. Un nuevo túnel clandestino entre la frontera de México y Estados Unidos fue encontrado por las autoridades en el área de El Paso, Texas. Vamos con Verónica Silveri, quien nos tiene más detalles. Verónica. Un túnel clandestino ubicado en la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez en México fue descubierto por agentes de la patrulla fronteriza en colaboración con investigaciones de seguridad nacional. El pasadizo era utilizado por bandas criminales para el tráfico de personas. El túnel, de aproximadamente 4 pies de ancho y 6 de alto, está realizado con vigas de madera, cableado eléctrico y ventilación. Según las investigaciones preliminares, esta estructura subterránea fue creada el año pasado.
La periodista Ali Bradley, quien ofreció la exclusiva, informó de que el túnel probablemente fue utilizado para el contrabando y la trata de mujeres venezolanas hasta ser descubierto. Destacó que este tipo de estructuras son más frecuentes en el área de San Diego, en California, que en El Paso, Texas, por lo que su hallazgo es algo histórico. Por su parte, Claudio Herrera, portavoz de la patrulla fronteriza, enfatizó el impacto de este hallazgo. La detección de este túnel marca un momento crucial en nuestros esfuerzos por proteger la frontera. Este logro se dio gracias al trabajo en conjunto de agencias de Estados Unidos y México y refleja nuestro compromiso con la seguridad pública, aseguró. Gracias, Verónica, por este reporte. Y precisamente hablando de inmigración y tráfico de personas, el gobernador Ron DeSantis busca aprobar una legislación para ayudar al presidente electo Donald Trump a tomar medidas enérgicas en contra de la inmigración ilegal desde el estado de la Florida. DeSantis celebró una conferencia de prensa el día de hoy para dar detalles sobre una propuesta que busca acabar con la crisis de la inmigración ilegal. Entre las medidas se encuentran nuevas sanciones penales que se aplican a nivel estatal para la entrada ilegal, exigir la confirmación de la ciudadanía en el censo electoral, aumentar las penas por fraude electoral cometido por ilegales y denegar la libertad bajo fianza a los detenidos migrantes ilegales por presunción de riesgo para otras personas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, prohibió este miércoles el uso del colorante rojo 3 en los alimentos, casi 35 años después de que se prohibieran los cosméticos por su potencial riesgo de cáncer. La FDA aceptó una petición que fue presentada en 2022 por 2 docenas de defensores de la salud y la seguridad alimentaria que instaban a la agencia a revocar la autorización de la sustancia que da algunos caramelos, pasteles y cerezas al marrasquino un tono rojo brillante. La agencia declaró que tomaba esta medida por una cuestión de derecho, ya que algunos estudios han revelado que el colorante provoca cáncer en ratas de laboratorio. La inflación en Argentina se ubicó en un 117.8% en 2024, un espectacular repliegue de 94 puntos porcentuales con relación al año anterior. En diciembre, la subida de precios se ubicó en 2.7% sobre el mes anterior, así lo informó este martes el Instituto Oficial de Estadísticas, INDEC. Se trata de la tercera medición mensual consecutiva por debajo de 3%, aunque tuvo un leve repunte estacional debido a las fiestas de diciembre y las vacaciones del verano austral. Mire, en apenas un mes de gobierno, el presidente Javier Milei ya había exhibido el primer superávit fiscal en una década, mientras el riesgo del país de Argentina bajó en 3.000 puntos, entonces a cerca de 600 este mes. TikTok prepara el cierre de su plataforma en Estados Unidos a partir del domingo, una decisión que iría más allá de lo que exige una ley aprobada en el Congreso, que solo establecía que no pueda ser descargada, esto de acuerdo al sitio de Information. Pero ¿qué implicaciones tiene esta medida? Para hablar de ello, hacemos contacto con nuestro especialista en tecnología, Juan Guevara. Juan, comenzamos con esto porque hay muchísima gente que está preocupada. TikTok tiene unos 170 millones de usuarios en los Estados Unidos y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos a partir del domingo? Pues mira, realmente no sabemos exactamente lo que va a pasar. Te voy a decir lo que sí sabemos. Están en este momento los argumentos en la Suprema Corte de Justicia sobre mantener a TikTok o extender esta prohibición que existe por parte del gobierno del presidente Biden. Y realmente lo que está pasando es que, de acuerdo a los argumentos que se han presentado hasta el día de hoy, parece ser que la prohibición de TikTok sí tendrá efecto, ¿sí? El abogado de TikTok, que es de apellido Francisco, Noel Francisco, mencionó que si TikTok es bloqueado o prohibido en los Estados Unidos, sus palabras fueron "we are going dark", es decir, vamos a oscurecer, vamos a eliminar a TikTok. ¿Esto qué significa? Que son las preguntas que queremos saber. Lo que pudo decir este abogado es que están planeando en que si tú accedes a TikTok, vas a irte a un website en la plataforma en donde va a hablar sobre toda la prohibición contra TikTok y qué significa esto para los 170 millones de usuarios. Inicialmente,
lo que estábamos esperando es que se bloqueara la descarga de la aplicación de TikTok en las diferentes plataformas iOS o Android, pero al parecer TikTok, como tú lo mencionas, Karina, se va a ir más allá, va a apagar la plataforma este domingo. Por completo, si no hay un cambio en ello. Ahora, uno de los argumentos principales para que se haya tomado esta medida en el Congreso es que TikTok puede ser un peligro para los estadounidenses porque de alguna manera permite al Partido Comunista Chino pues absorber toda la información de los usuarios. ¿Qué tan posible es esto, Juan? Bueno, mira, las redes sociales todas venden información a quien se deje. Entonces, la verdad de las cosas es que TikTok hace lo mismo que hace Meta y es lo mismo que hace X. Es decir, todas las plataformas venden información de los usuarios, nosotros somos el producto, por eso es que las plataformas sociales son gratuitas. Pero aquí hay una cosa importante, ¿qué puede pasar de aquí al domingo? Primero, puede ser que el presidente electo Trump pidió a la Suprema Corte de Justicia que no ejercieran o que postergaran la orden de prohibir a TikTok hasta que él tomara posesión este lunes, porque él dice que tiene la capacidad de poder de alguna manera negociar con China y resolver este conflicto que tiene por el tema de los datos de los ciudadanos americanos. Eso hasta este momento la Suprema Corte de Justicia no se ha dado ningún tipo de indicación que esto lo va a acceder al presidente Trump, número uno. Número dos, una vez que tome Trump posesión, él puede ordenar con una orden ejecutiva, decir, ¿sabes qué? TikTok se restablece. Y lo que dijo este abogado Noel Francisco, dijo que ellos pueden estar de regreso al aire, de alguna manera decirlo, en horas. Es decir, la prohibición tiene efectos y el presidente, en ese momento Donald Trump, decide traerlos de regreso. Eso se puede hacer en este momento, o si ganan los argumentos en la Suprema Corte de Justicia, que eso es lo que vemos poco a poco, que va siendo menos y menos posible. Rápidamente, Juan, antes de que se nos acabe el tiempo, una de las opciones que había sobre la mesa era que Elon Musk comprara esta aplicación, porque el problema que veían los congresistas estadounidenses es que esta plataforma, a diferencia de X y de Meta, pues los dueños son chinos. Entonces decían, la única manera en la que podría seguir existiendo sería si la mayoría fuera comprada por un accionista norteamericano y de alguna manera garantizar así que el Partido Comunista Chino no tendría injerencia en los datos de los estadounidenses. ¿Ves esto factible? Yo creo que no. Yo creo que X no va a comprar TikTok. Sé que ha habido muchos reportes al respecto. Lo que te puedo decir es que, de acuerdo a la información que tengo de X, no ven esto como una situación viable en este momento. Pues con eso nos quedamos. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, informándole a la gente, a esos 170 millones de usuarios que tiene esta red social. Como siempre, un gustazo tenerte con nosotros. Gracias, Juan, por esta información. Saludos. Así nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Pero antes, recuerde que Voz News y todos nuestros podcasts ya están disponibles en su plataforma de podcast favorita. Puede ir a Spotify o a la que sea de su preferencia, poner la palabra Voz y lo encontrará, o vaya directamente a la plataforma de Revolver Podcast. También, si no ha descargado el app de Voz en su celular, pues se está perdiendo de mucho. Descárguela para que tenga acceso a noticias sin censura para usted. Lo mejor de todo es que es gratis. Y queremos recordarle también que Voz News está disponible a través de la señal de Now Media a las 9 de la noche, hora centro, y se repite a las 7 de la mañana. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. Como se lo informamos al principio del noticiero, con una carta en donde destaca lo que él afirma es un legado construido sobre ejemplos personales de liderazgo, fortaleza, fuerza de voluntad, triunfo sobre la adversidad y compromiso, Joe Biden se despide de su presidencia. Para analizar esto, le damos la bienvenida el día de hoy a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Vanessa Vallejo, analista político de Voz. Veo por ahí ya algunas sonrisas, yo creo, no sé, están conmovidos. Alfonso, comienzo contigo. ¿Cuáles son tus impresiones sobre esta carta de Biden? Sí, me salieron las lágrimas de pena, porque la verdad es que lo que vemos estos últimos días, el discurso del Departamento de Estado, ahora esta carta, esta noche un mensaje a la nación, esto es un esfuerzo para a último momento tratar de redefinir su legado, tratar de defenderlo. Él dice en la carta que da la impresión que el país está súper bien, que la economía está más fuerte,
que estamos más seguros, que estamos bien posicionados en términos de política exterior. O sea, está realmente enajenado de la realidad. Es todo lo contrario. La economía, él dice que la inflación está bajando, los números de inflación acaban de salir y subió nuevamente en diciembre a casi 3 puntos. O sea que no sé de qué está hablando. En todos los renglones el país está peor gracias a su gestión. Pero creo que esto es un esfuerzo, y lo veremos esta noche también, para tratar de reinventar la historia y decir que su mandato fue exitoso cuando realmente no lo fue. Y bueno, de alguna manera haciendo énfasis en lo que es la economía, que fue uno de los factores decisivos en las pasadas elecciones. Como lo mencionas, Alfonso, Biden dijo que la inflación se está reduciendo. Sin embargo, la acumulada es una de las peores en la historia moderna de los Estados Unidos. Vanessa, ¿cómo ves esta aseveración por parte de Biden y qué te pareció en general su carta? Sí, habló de la inflación y habló también de los empleos que había creado y de cómo el país está tan fuerte. Y es impresionante porque mientras que la mayoría de las personas, de los americanos, ven un país completamente lleno de problemas, ven un país tan débil, ven un país con tantas situaciones tan difíciles que incluso hicieron que personas que siempre habían votado demócrata terminaran votando nada más y nada menos por Donald Trump. Pues vemos a un Biden insistiendo y redoblando en estas cosas que son mentiras, pero ya yo creo que a este punto son insultos a los americanos, porque efectivamente hay gente que no puede llegar a fin de mes, hay gente que está teniendo 2 y 3 trabajos, hay gente que, como si fuera un país del tercer mundo, tuvo que modificar su dieta porque no le alcanzaba el sueldo, y mientras tanto un presidente completamente diciendo mentiras. Esto ya es insultante, y obviamente no se le podía quedar por fuera lo del 6 de enero diciendo que vivió el peor ataque a nuestra democracia, que recibió el peor ataque a la democracia después de la guerra civil. Entonces, pues muy triste cómo termina la presidencia de Biden. Uno de los temas que más ha preocupado a los estadounidenses en los últimos años y en los últimos meses es precisamente la crisis fronteriza, el aumento en la delincuencia y el desastre de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. Ninguno de estos temas hizo parte de esta carta. ¿Cómo lo ves, Orlando? Bueno, es insólito, es lo que dice Alfonso, Biden tratando de redefinir su legado, ¿no? De un poco, al menos trascender a la historia, no como un fracaso, sino como una presidencia gris. La verdad es que fue un fracaso tremendo. Yo creo que es una de las peores políticas exteriores de Estados Unidos, probablemente superando lo que fueron los fracasos de el expresidente Carter. Fue un desastre absoluto. Yo creo que nadie realmente que vive en Estados Unidos, que sufre el día a día, que sufre las consecuencias de las malas políticas de Biden, puede digerir y convencerse de que lo que dice Biden tiene algún tipo de sentido. Claramente es una presidencia que se desconectó de la realidad, y no se desconectó hace poco, lleva años desconectada de la realidad, y muestra de eso es que la situación solamente ha empeorado, mientras de la Casa Blanca dicen un mensaje completamente contrario a lo que está sucediendo en las calles. Bueno, y hemos visto algunas encuestas recientes en donde los estadounidenses desaprueban la gestión, la mayoría de los estadounidenses desaprueban la gestión de Joe Biden. Ahora, recordemos también, él habla de que deja un legado de más de 50 años de servicio a los Estados Unidos, pero por otra parte también ha sido señalado tanto él como su familia de más bien tomar ventaja de sus posiciones en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué opinas tú de eso, Alfonso? Mira, yo creo que es un legado de 50 años, sí, como tú dices, de aprovecharse de su posición de gobierno para forrarse, para hacer dinero. Ciertamente da la impresión que lo hizo cuando fue vicepresidente, participando de un esquema de compra de influencias con su hijo. O sea, ¿cómo es posible que él se haya hecho millonario con un empleo de gobierno? Lleva 50 años en el gobierno, o sea, realmente ha tenido unas inversiones muy buenas. Pero sin embargo, cuando tú piensas 50 años, aparte de los puestos que ha tenido, ¿cuáles realmente han sido los logros de política pública durante esos 50 años de Joe Biden? Yo no puedo pensar en ninguno. Esto me hace pensar en lo que dijo el exsecretario de Defensa en el 2014, el que fue último secretario de Defensa de Barack Obama.
bueno, no sé si fue el último o el primero, que también creo que trabajó en la administración de George Bush, que dijo en su biografía que en todos los temas de política exterior Joe Biden se había equivocado. O sea, ese es el legado que deja. O sea, una persona que realmente no creo que fue efectiva. O sea, yo creo que ocupó puestos importantes, pero eso es todo. Pero no creo que dejó un legado de ayudar a la nación en nada. Y bueno, esta carta es de alguna manera un preámbulo de lo que vamos a escuchar en momentos. Precisamente cuando se termine el noticiero, él va a dar un mensaje a la nación desde la oficina oval despidiéndose de su administración, así que seguramente escucharemos más en este tono. Vamos a este otro segundo tema que es importante también. Hoy se llevaron a cabo varias audiencias de confirmación de los nominados para el gabinete del presidente entrante Donald Trump. Entre los que más han llamado la atención se encuentra el de Marco Rubio y el de Pam Bondi. Comenzamos con Marco Rubio, que parece haber pasado la prueba de su audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Vanessa, ¿qué te llamó la atención de esta audiencia? Pues yo creo que fue un espacio bastante largo en el que pues Rubio otra vez dejó claro que sabe mucho de seguridad nacional, de política internacional, pero además yo creo que fue muy evidente todos los años que lleva el senador en el Senado, precisamente en ese comité, compartiendo con todas las personas, con todos los senadores, no solo republicanos, sino demócratas, porque incluso aquellos senadores demócratas que tenían alguna especie de o crítica o duda o algún comentario, digamos, duro, lo hicieron con todo el respeto, con toda la tranquilidad. Yo creo que una audiencia en realidad muy diferente a las que hemos visto entre ayer y hoy, pero creo que es una audiencia, o creo que es un respeto que Marco Rubio se ha ganado con todos los años de servicio y con todo lo que sabe. Obviamente habló de China, habló de Rusia, habló de Venezuela, y creo que es lo que dijo en su discurso de introducción, cuando dijo que iba a regir el Departamento de Estado por esas tres preguntas sobre si Estados Unidos es más seguro, es más rico o es más próspero, es muy importante porque es de nuevo dejar claro la política de primero Estados Unidos. Bueno, y Rubio fue también muy claro en eso, en cómo será la futura política exterior de la administración de Trump, y en este caso también señaló muy en específico la relación con Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Hay temor en estas dictaduras de izquierda ante la llegada de Marco Rubio, Orlando? Completamente. Por ahí leía a alguien en X diciendo que Marco Rubio parece haber nacido para ser secretario de Estado. Y lo demostró hoy en la audiencia. Como decía Vanessa, tiene un manejo bastante amplio y detallado con nombres y apellidos de las situaciones, no solamente en el hemisferio, sino en todo el mundo. Y como tú bien dices, particularmente se refirió a 3 casos puntuales que preocupan altamente en el continente. Lo preguntó el senador Rick Scott. Próximo secretario de Estado, díganos qué piensa usted sobre el caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y en estos 3 casos fue transparente. Los 3 países, hoy regidos por tiranías, particularmente de Venezuela, dijo que está siendo tomada por un grupo narcotraficante, representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En el caso de Nicaragua fue claro. Nicaragua alienta el tráfico de personas en la región, alienta la inmigración ilegal y además es un punto de flujo del narcotráfico. En el caso de Venezuela, no solamente estamos hablando de un narcoestado que es un foco de exportación de cocaína en todo el mundo, sino además que Venezuela se ha convertido en una especie de hub, de bastión para el régimen iraní. Denunció Marco Rubio que el régimen iraní está desarrollando fábricas de drones en Venezuela y que además el régimen venezolano le da pasaportes ilegales a miembros de Hezbollah. En el caso de Cuba, dijo claro que el régimen marxista comunista ha empobrecido a la isla, ha llevado a la isla a un límite y que Cuba se enfrenta a un dilema. O se abre y permite la participación de los ciudadanos o va a colapsar por completo, como Marco Rubio dice que en estos momentos está ocurriendo. Y de alguna manera lo he escuchado, como ustedes lo señalan, y a través de las reacciones, por supuesto, desde la nominación de Rubio como secretario de Defensa, que nunca antes había
habido un secretario de Defensa con tanto conocimiento de las relaciones, en especial con Latinoamérica, y eso es algo que, por supuesto, a nosotros como hispanos nos debe de importar muchísimo. Así que, bueno, eso es lo que hay que destacar. Por cuestiones de tiempo, contigo me voy, Alfonso, directamente a la audiencia de Pam Bondi. ¿Qué fue lo que te llamó la atención sobre esta audiencia para quien es la nominada a ocupar el puesto de fiscal general de los Estados Unidos? No fue como la de Rubio. Sí, en la de Rubio había senadores demócratas que decían que estaban contentos que Trump lo había nominado como secretario de Estado. En el caso de Bondi, los demócratas le pusieron mucha presión, preguntándole si ella iba a ser independiente o sencillamente iba a seguir las órdenes de Donald Trump. Ella se defendió muy bien, es claramente muy capaz. Ella dijo que su objetivo principal era despolitizar el Departamento de Justicia. Es curioso que algunos demócratas le preguntaron, como la senadora Hirono de Hawái, si ella iba a perseguir, a procesar criminalmente a Jack Smith o a otras figuras. Y ella dijo que que eran preguntas hipotéticas, ¿verdad? Que su preocupación más bien había sido, y después otros senadores republicanos señalaron que la persecución se ha dado en esta administración. Entonces yo creo que ella habló claramente de ese compromiso que tiene de despolitizar la agencia, de que esta administración no tiene una lista de enemigos. El senador Schiff, ahora senador, que dirigió mucho del ataque cuando era congresista a Donald Trump y algunas de las investigaciones, le preguntó si iba a procesar a Jack Smith o si iba a encarcelar a Liz Cheney, y ella dijo que nuevamente eran preguntas hipotéticas, que ella no había revisado los expedientes, que ella no podía responder, pero que ella iba a respetar la Constitución y que obviamente para procesar a alguien tiene que haber algunos hechos en los que se fundamente la erradicación de cargos. Pero al mismo tiempo le respondió a Schiff diciendo: yo me preocuparía más bien en el alce, el crimen en California. De eso es lo que me gustaría hablar, en vez de hablar de cosas hipotéticas. O sea, me pareció muy interesante, creo que se defendió bien, pero obviamente hay algunos demócratas que no van a votar por ella. Y bueno, ella señaló que iba a revisar caso por caso, ¿no? Dijo que los casos se iban a revisar uno por uno y que lo que sí es que no se iba a utilizar el Departamento de Justicia como un arma política como se ha utilizado en estos 4 años. Quisiera decir una última cosa sobre la vista de Rubio, que fue una declaración que él hizo, me pareció muy, muy potente. Él dijo que el orden internacional de la posguerra es obsoleto. No solo obsoleto, sino que ahora se está utilizando a través de los organismos internacionales para subestimar la soberanía y la identidad nacional de los países, y que esta administración trabajaría para combatirlo y para reemplazarlo con un orden que respete la soberanía de los países. Me parece un punto muy importante y un reflejo de la política de America First, de América Primero, de Donald Trump. Con eso nos vamos a la pausa. No se mueva de su asiento, que aún tenemos más aquí en el panel de voces. Luego de meses de intensas negociaciones, Israel y Hamás acordaron declarar un alto al fuego en la Franja de Gaza, así como intercambiar rehenes judíos por prisioneros palestinos. Vamos a regresar con nuestro panel para hablar de este tema. Van surgiendo nuevos detalles. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decía que todavía hay algunas cosas que se tienen que aclarar y que se darán a conocer, ponerse de acuerdo y se darán a conocer más adelante. Ahora, aquí la pregunta es, comenzamos con esta pregunta, es ¿qué tanto influyó la amenaza de Trump contra los terroristas de Hamás en el logro de este acuerdo? Y comienzo contigo, Orlando. Yo creo que fue determinante, si no estos no fueran los tiempos en los que se estuviera anunciando este acuerdo de liberación de rehenes y cese al fuego. De hecho, está pautado para concretarse el domingo 19 de enero, es decir, un día antes de que haya un cambio de gobierno en Estados Unidos. No puede ser casualidad. Y lo otro es que la primera persona en anunciar este acuerdo oficialmente fue el presidente Donald Trump. Luego Biden se monta sobre el tren y prácticamente trata de atribuirse los créditos, pero no hay duda, no sabemos si fue al final un acuerdo negociado por el equipo de Trump, donde está el enviado de su administración para el Medio Oriente, que es el señor Witkoff,
pero lo que sí es cierto es que al menos jugó un papel determinante dadas las amenazas que hizo contra Irán y el grupo terrorista Hamas. Así es, y es que inmediatamente después de su victoria, Donald Trump dejó muy claro que si los rehenes no eran liberados antes del día de la toma de posesión, les iba a caer el infierno a los extremistas de Hamas, así lo dijo. ¿Cómo ves tú esto y que se dé en este momento preciso este acuerdo, Vanessa? Absolutamente es un logro de Trump. Yo creo que esto no hubiera pasado si Trump no hubiera lanzado esa amenaza. Hay que esperar a ver más detalles de cómo se desarrolló esto, pero creo que incluso Biden, a pesar de que obviamente se está queriendo quedar con el crédito de esto, incluso en las declaraciones que dio a inicios de esta tarde, dijo que obviamente estaba en comunicación muy cercana con todo el equipo del presidente Trump, porque va a ser el presidente que va a continuar con esto. Ni siquiera pudo dejar de mencionarlo en esa rueda de prensa en la que habló de este acuerdo. Y yo creo que para todo el mundo es muy claro que esto no es un logro de Biden, sino que es un logro de Trump y que jamás y que todos los enemigos de Estados Unidos están realmente nerviosos por lo que pueda suceder con esta nueva administración. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la amenaza de Trump fue determinante. Y no solo la amenaza, se tener a Witkoff, que es su enviado especial para el Medio Oriente, desde hace semanas en el Medio Oriente negociando directamente. Yo creo que eso fue clave para este acuerdo. Me recuerda un poco a la crisis de los rehenes en Irán, de esos empleados de la Embajada de Estados Unidos que Irán, el régimen fundamentalista en Irán, tomó como rehenes, que cuando Carter era presidente, Carter hizo todo lo posible para soltarlos, pero no lograba soltarlos hasta que finalmente los soltaron justo después que Carter dejara la Casa Blanca, a horas de que Ronald Reagan se convirtiera en presidente. Y es que, claro, sabían que venía una administración mucho más fuerte. Y yo creo que eso es lo que entienden estas organizaciones y estos países en el Medio Oriente, que con Trump viene una administración mucho más fuerte, que no se van a poder aprovechar de Trump como lo hicieron de Biden. Y van a tener que comportarse de otra manera. Ahora, o sea que definitivamente esto se debe a Trump. Por otra parte, no se puede cantar victoria todavía. Se han escuchado reportes, al menos a lo largo de este día, en donde supuestamente dicen que jamás ha logrado reemplazar a todos los miembros que ha perdido, que han sido miles durante esta guerra. ¿Realmente se puede confiar en la palabra de cese al fuego de este grupo terrorista, Orlando? No, realmente no, en la medida en que no haya una disuasión seria. Es decir, si vamos a confiar en las palabras de un grupo terrorista con base en acuerdos y ya, pues eso no va a prosperar. Ahora, podríamos tomar en serio la palabra de un grupo terrorista cuando le planteamos un dilema donde si no cumplen van a haber serias consecuencias. Y en ese sentido yo creo que se pueden lograr acuerdos fructíferos. Y es precisamente lo opuesto a lo que ha venido haciendo la administración Biden y precisamente lo que propone el Estados Unidos de Donald Trump. Es claro, ¿no? Aquí va a haber una política de amenazas e incentivos, un poco lo que antes era conocido como carrot and stick. Si no haces esto, te vamos a volver nada, pero si lo haces, pues vas a tener consideraciones. Y yo creo que por eso es que jamás ahora está llegando a este acuerdo que parece el acuerdo más prometedor en más de un año de conflicto. Así es. Y bueno, así nos vamos al segundo tema. Este es un tema más local y es que el día de hoy la Cámara de Representantes, bueno, local, nacional, digámoslo de esta manera, la Cámara de Representantes aprobó el día de hoy un proyecto de ley que impide que estudiantes transgénero compitan en deportes femeninos en todas las escuelas del país. Es decir, un gran logro para las mujeres y niñas de este país. La pregunta del millón es, ¿pasará fácilmente el Senado esta medida, Vanessa? ¿Y cómo la ves tú? ¿Cómo ves el que se haya aprobado el día de hoy esta medida? Yo creo que sí y espero que sí, pero además yo quisiera decir que esto en realidad lo que significa es, ¿quién iba a decir que a estas alturas estaríamos votando por mantener los deportes para mujeres? Porque es que
tener a hombres compitiendo en deportes para mujeres, en realidad lo que significa es el fin de los deportes para mujeres, porque ¿qué mujer le va a ganar a un hombre en un deporte de fuerza física? Pues por algo existen desde siempre las divisiones entre hombres y mujeres. Entonces, pues yo espero que el Senado de este país decida votar a favor de que se mantengan los deportes para mujeres y de que se le permita a las mujeres competir en deportes. Y por increíble que parezca, solamente vimos a 2 congresistas demócratas votando con los 216 republicanos a favor de esta medida. Y por ahí incluso vimos a Alexandria Ocasio-Cortez gritando precisamente en contra de que se haya tomado esta medida. ¿Cómo lo ves, Alfonso? Sí, estoy de acuerdo con Vanessa. Es increíble que en el siglo XXI tengamos que legislar que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, pero eso es básicamente lo que tenemos que hacer ante las ideologías extremas, arbitrarias de gente como Alejandro Ocasio-Cortez. Y es una pena que solo 2 demócratas, Cuellar y González de Texas, ambos, hayan votado a favor. Pero esto es un triunfo para el sentido común, para la ciencia. Todo sistema tiene que basarse en la realidad, en la ciencia, en el orden natural, y esto es importante. Yo creo que y lo que hace es enmendar el título 9. Recordemos que fue la administración Biden que trató de administrativamente cambiar las reglas del título 9 para adelantar la ideología de género en las escuelas. Esta ley pues enmienda el título 9 para que no se permita a hombres trans participar de deportes de mujeres. En el Senado yo creo que va a depender de esos demócratas moderados, y hemos visto un grupito depende el issue, de 4 a 7 más moderados que pudieran, si no votar, por lo menos votar a favor de que la ley pase al seno del Senado para que pueda haber una votación, ¿verdad? Entonces va a depender de esos senadores más moderados que le van a tener que explicar a sus constituyentes su voto. Entonces yo creo que esto es algo de sentido común. Yo espero que se consigan esos votos demócratas para poder pasar esta ley. Que serían 4, ¿no, Alfonso? ¿Se necesitarían 4 o 3? No, se necesitan más, se necesitan como 7. Recuérdate que si se consiguen todos los republicanos, que son 53, se necesitan 60 votos para terminar lo que llaman el closure, para cerrar el debate y llevar esto a votación. Se necesitan 7. Pero si esto pasa y pasa la ley, esto es un compromiso de campaña del presidente Trump. O sea que yo creo que es algo bien importante y un mensaje muy poderoso en Estados Unidos y alrededor del mundo de que aquí vamos a defender el sexo biológico. Así es, y esto es un gran avance sin duda alguna, pero la pregunta sigue: ¿qué tan difícil va a ser para la administración Trump desmantelar las políticas woke de la administración Biden, Orlando? No, yo creo que en la medida en que haya voluntad, sobre todo de los designados, de los nuevos funcionarios, se va a lograr. Yo creo que en general hay una disposición de todo el país, si no la mayoría del país, a volver al sentido común. Creo que va a haber mucha colaboración con que las agencias sean desideologizadas, con que se vuelvan a ser profesionales, con que vuelva el mérito sobre la raza o sobre cuestiones banales o futiles como la identidad, etcétera. Yo sí creo que en la medida en que haya voluntad y disposición, se va a lograr. El problema es cuando entonces se empieza a ceder ante los escándalos que hagan los medios, ante la opinión pública, se acobardan y se echen para atrás. Pero yo no siento que ese sea el ánimo de esta nueva administración. Creo que este es el comienzo del regreso del sentido común, y es por lo que votaron los estadounidenses en estas pasadas elecciones, y ojalá que esto sea solo el principio y que se logre concretar. Como siempre, un gustazo tenerlos para opinar de estos temas que nos perjudican y nos afectan a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por estar en el panel del día de hoy. Gracias a ustedes por su confianza en Voz News. Queremos recordarles que pueden interactuar con nosotros, hacernos llegar sus opiniones a través de nuestras redes sociales que aquí aparecen en pantalla, y también es muy importante, si quieren apoyar nuestra labor, que se suscriban a nuestros canales de Rumble y YouTube. Nos encuentran como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.